Amén, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, y déjenme solo enfatizar un poquito sobre este último anuncio. No solo tenemos un cupo limitado, sino ya la fecha para cerrar el cupo está llegando. Sí, apenas nos quedan un par de semanas antes de que tengamos que cerrar, porque pues sin duda tenemos que decirle al hotel cuántas parejas vamos y cuántos son. Y el hotel nos da la opción de sumarle al cupo o restarle al cupo, pero ya estamos ahí cerca. Así que les voy a hacer una petición, porfa. Sí, aunque esto suene feo, es cierto. No sean guatemaltecos, no seamos tan guatemaltecos que dejamos todo hasta última hora y nos tienen a todos los organizadores comiéndonos las uñas. Sí, el equipo de matrimonios ha estado haciendo un trabajo increíble en planificar. Y si tú tienes el deseo de participar, solo pasa, inscríbete y de verdad yo sé que va a ser una bendición de Dios. Viene un pastor amigo mío desde Colombia para estar con nosotros en el retiro. Va a ser de increíble bendición. Así que porfa, matrimonios, si no se han inscrito hoy mismo pasen a inscribirse. Porfa, no lo dejen pasar, porque ya nos quedan 1 o 2 semanas hasta que tenemos que decir un hasta aquí, ¿sí? Así que con eso, déjenme pasar a la palabra del día de hoy. Pero para pasar a la palabra y para introducir el tema de hoy, hay una conversación, y les quiero contar esto porque estoy seguro que se van a sentir identificados. Hay una conversación que yo he tenido 1000 veces con diferentes personas, hombres, mujeres igual, ricos, pobres igual, blancos, negros igual. O sea, personas que llevan años en el evangelio, personas nuevas en el evangelio. He tenido esta conversación con todos, y cuando no la tengo con alguien, he tenido esta conversación conmigo mismo, ¿sí? Y es que la conversación generalmente gira alrededor de algo así, y es volví a pecar, volví a pecar, soy un terrible cristiano. Muchas veces personas se me acercan y me dicen: pastor, es que no sé qué me pasa, de verdad. Yo amo a Dios, quiero agradarlo, pero hay cosas en mi vida que no logro, que no logro cambiar. Y yo oro y leo la Biblia y voy a mi grupo en casa, y aún así vuelvo a caer en lo mismo, y me enojo con mis hijos y me invaden pensamientos que no quiero que me invaden. Y al final las personas me dicen: me siento hipócrita. Y hasta llego a cuestionarme: ¿será que de verdad soy cristiano o no? ¿Será que de verdad amo al Señor o no amo al Señor? Ahora, ¿les ha pasado o no les ha pasado? ¿Se han sentido así en algún momento o no? Gracias, primera fila, por ayudarme. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Sí? Creo que a todos nos ha pasado en algún momento. A mí me ha pasado, y muchas veces más de las que quisiera confesar. Pero ¿saben qué? En medio de todo esto, por eso me consuela la esperanza de saber que no estamos solos en esa lucha. O sea, si ustedes se van a las páginas de las Escrituras están llenas de hombres y mujeres de Dios, patriarcas de la fe, que tuvieron la misma lucha que nosotros. Piensen en Moisés, que llevó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, los llevó hasta el borde de la tierra prometida. Moisés se le conoce en la Biblia como el hombre más manso de la tierra. Y sin embargo, ese hombre más manso de la tierra, a pesar de que era el hombre más manso de la tierra, luchaba con la ira. Y hay un momento en su historia donde él agarra la vara y golpea la peña, como golpeando a Dios, diciendo: hey, esto es lo que yo quiero. Y Dios dice: papadito, ¿con qué en esas estamos? Y le dice: vas a ver la tierra prometida, pero no vas a entrar. Y tenemos hombres como David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y el hombre conforme al corazón de Dios luchaba con la lujuria, y le gustaban las mujeres. Y hay un caso en particular, todos lo conocen, David y Betsabé, donde se acuesta con Betsabé, la esposa de otro. Lo hace de una manera intencional, y cuando la embaraza, manda a llamar al otro y lo mata. Pues lo manda a matar, hace toda la cosa para que el otro termine muerto. Elías, el profeta Elías, o sea, el profeta Elías Tisbita, un hombre poderoso de Dios. ¿Saben? Él luchaba con la ansiedad y con la depresión.
Y hay una ocasión donde después de haber tenido un momento glorioso, fuego cae del cielo, consume el sacrificio, mata a 400 profetas de Baal, sale huyendo deprimido, con miedo de Jezabel y está ahí deseando morirse, es que me quiero morir, y Dios le tiene que mandar un ángel a levantarle el ánimo. Pedro, el apóstol Pedro, Pedro, el que caminó sobre el agua. Pedro le tenía miedo a los hombres. Tan así que en algún momento dice que llegaron los de la circuncisión, llegaron los judíos, y Pedro se echa para atrás, le da la espalda a toda la gente que él había estado cuidando y pastoreando, y tiene que llegar el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo tiene que sacudir y decirle: Pedro, no estás viviendo de acuerdo a la verdad del evangelio. Y alguno diría: bueno, si Pablo sacudió a Pedro, entonces Pablo no, Pablo también. El apóstol Pablo, es más, llega un momento donde en el libro de Filipenses, en el capítulo 3 y versículo número 12, el apóstol Pablo nos confiesa y nos dice así: miren, no es que yo ya lo haya alcanzado, o sea, yo no lo he alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, dice, para ver si logro asir, si logro agarrar aquello para lo cual fui también asido o capturado o agarrado por Cristo Jesús. O sea, si tú te has sentido en esa lucha, no estás solo. Y déjenme darles un spoiler, ¿sí? Spoiler es esto: ninguno de ellos fue abandonado en su lucha. A ninguno de ellos lo volteó a ver Dios como quien dice: ay, no, mira, si estás en esas luchas, ¿sabes qué? Ahí me avisas cuando ya descifres cómo hacer las cosas, porque yo en eso no me meto. Ninguno. Porque, y esto es lo que yo quiero que sepas, y si no me van a poner atención en el resto del rato que yo predique, pónganme atención en esto, porque esto es lo que ustedes se tienen que llevar. Y es que la gracia de Dios es mucho más grande que tu pecado, y es mucho más grande que cualquier lucha por la que tú puedas estar pasando. La gracia de Dios es más grande, ¿sí? Y si eso te ha pasado, y si tú has luchado y te has llegado aún a cuestionar: ¿será que soy cristiano? Tengo una noticia para ti. El hecho que tú estés luchando no es evidencia de que no seas cristiano. Todo lo contrario, el hecho que tú luches es evidencia de que eres cristiano. Porque si no fueras cristiano, ni lucharías. Si no fueras cristiano, venga el pecado, o sea, ¿qué me importa? Las mujeres, órale, sí, el dinero, venga. O sea, si yo no soy creyente, no hay nada en mí que se resista a eso. Y lo recibo con brazos abiertos y duermo como bebé. Pero el hecho que tú, en medio de tu lucha, y que tal vez todavía no has terminado de ganar, pero el hecho que haya una lucha, es evidencia de que el Espíritu Santo está ahí, que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Y el día de hoy, les digo todo esto porque el día de hoy vamos a ver un texto que me encanta. Un texto que me encanta porque es un texto personal, es un texto intenso, pero sobre todo es un texto muy real. Y es un texto donde el apóstol Pablo va a abrir su corazón para hacernos ver su propia lucha con su propio pecado. Y nos va a enseñar cómo muchas veces no gana la batalla y cómo muchas veces quizás pierde. Y en lugar de condenarnos por luchar, es un texto que nos enseña dónde está nuestra verdadera esperanza en medio de la lucha. Ahora, antes de comenzar con el texto del día de hoy, quiero solo contarles algo. Y es que la semana pasada, bueno, realmente todo el libro de Romanos, hemos venido nosotros una y otra vez, donde vemos a Pablo presentando el tema de la ley y la gracia, y la ley y la gracia, y diciéndonos básicamente: hey, no estamos sujetos al yugo de la ley, ahora estamos bajo la gracia. Hey, la ley no nos salva, y ya llegamos a un punto donde ya podría parecer así como que otra vez vamos a hablar de esto. Sí, otra vez el mismo tema. Y es que, miren, solo para que se hagan una idea, hace 2 semanas Pablo comparó el vivir bajo el yugo de la ley como servir a un amo. Y dice: pero los que hemos muerto estamos liberados del servicio a ese amo. La semana pasada lo comparó el vivir bajo el régimen de la ley con un mal matrimonio. Y nos decía: pero el pacto termina cuando alguien se muere, y en Cristo morimos, ¿sí? Y entonces una y otra vez se nos ha estado diciendo esto, y quizás otra vez puede sentirse un poquito repetitivo, pero yo quiero que sepan: el hecho que sea repetitivo es intencional.
Y alguno quizás diría, eso no lo hablamos hace 3 semanas, eso no lo hablamos hace un mes. Es intencional. Solo imagínense una cebolla. Y para los padres, dentro de un ratito, ustedes van a probar. Las madres no, lo siento, pero van a ver con envidia a los padres mientras disfrutan de su pincho. Pero esto es como pelar una cebolla. Y cada vez que hemos hablado de este tema vamos quitando una capa más. Y vamos quitando otra capa de esta cebolla y otra capa de esta cebolla. Y queremos llegar realmente al corazón de esto. Y es que todos nosotros vamos a luchar con esto. Todos queremos regresar a la ley, porque todos queremos que nos digan, hagan esto. La cosa es así, ¿sí? Y si tú haces esto, vas a llegar a la nota mínima y con 60 se gana. Y 60 es nota y lo demás es vanidad. Así decíamos en la U nosotros. Pero el punto que ha venido haciendo el apóstol Pablo y la razón por la que ha venido repitiendo esto una y otra vez es que Pablo quiere dejar súper claro, sin que haya ninguna duda, que la justicia, la de Dios, la salvación que viene de parte de Dios no puede alcanzarse por mi obediencia a la ley, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. La salvación se puede alcanzar por la obediencia de Cristo a la ley, que después dio su vida tomando nuestro lugar, porque Él sí lo logró, y entonces su justicia pasa a nosotros. Ese es el punto que el apóstol Pablo quiere hacer. Y Romanos 7, y hoy vamos a terminar Romanos 7. Romanos 7 es el clímax de esto que hemos venido hablando, ese contraste de la ley y la gracia. Y a partir del capítulo 8, el tono cambia un poquito más. El tono ya cambia un poquito, y es que hasta ahora se nos está diciendo, esta es la forma en que somos justificados. Y después del capítulo 8 se nos va a contar un poquito, ok, así se mira la vida de alguien que ha sido justificado. Pero eso comienza después, ¿sí? Ahora, a la luz de este tema, ¿sí? Y a la analogía de la semana pasada, Pablo se comienza a anticipar. Y es que Pablo le está escribiendo a judíos, y yo me imagino que si tú eres un judío y llevas día tras día, o sea, llevas capítulos de estar oyendo esto una y otra vez. Para nosotros es la semana 14 del estudio del libro de Romanos. Y para algunos, imagínense, si para nosotros que no estamos sumergidos en ese mundo, algunos quizás dirían, otra vez esto. Imagínense los judíos. Para un judío ha de haber sido así como que otra vez dale con esto y otra vez dale con esto. Y quizás un judío ya un poquito hastiado y ya un poquito molesto ha de haber estado ya con ganas de decir, bueno, ¿y entonces que no leemos la ley o qué? Entonces que leer la ley es malo o qué. En el primer servicio alguien se me acerca y me dice, pastor, entonces leer la Torá es malo. Le digo, no, de ninguna manera. Pero Pablo se anticipa a esto, y puede él imaginarse lo que esto está haciendo en el corazón de un judío. Y ahí es donde comienza el tema, el texto del día de hoy, conectado con la semana pasada, conectado con ese argumento de ya morimos a la ley. Pablo se anticipa, y así que acompáñenme a Romanos capítulo número 7. Romanos capítulo número 7, y hoy vamos a comenzar en el verso número 7, ¿sí? Y entonces Pablo, anticipándose, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ahora, paremos aquí un momentito, porque el punto es este: la ley no es mala, el pecado es malo. Lo único que la ley hace es enseñarnos el pecado que hay en nuestro corazón. Y en los siguientes versos vamos a ver algunas de las cosas de otras cosas que la ley hace. Pero este es importante saber, porque Pablo no tiene un problema con la ley. Pablo no está condenando a la ley. Pablo conocía la ley, Pablo amaba la ley, respetaba la ley, vivía la ley de Dios. Pero dice, el propósito de la ley es revelar el pecado, es enseñarnos el pecado, pero no salvarnos del pecado que nos acaba de revelar. Cuando la ley nos enseña el pecado, nos apunta a Cristo para que Cristo nos salve. Y ahí es donde Pablo quiere hacer ese punto de decir, la ley no te salva, la ley no te salva. Por favor, que entre en la cabeza, la ley no te salva. La ley te enseña lo perdido que estás, para que entonces cada uno de nosotros diga, ¿y ahora qué hago? Cristo te salva. Entonces, la ley no es el problema. La ley como un sistema de salvación es un problema.
Pero la ley, como algo que me revela el corazón de Dios, es un problema. Y yo digo esto, la ley no es un problema, y quiero dejarlo claro, porque entre nosotros hay familias o quizás personas, y yo conozco algunos que en su amor a Dios y en su pasión por obedecer a Dios, son personas que como familia todavía guardan y aprecian y persiguen celebrar algunos aspectos de la ley. Entonces celebran las fiestas, celebran la Pascua, celebran algunas de estas cosas. Quizás guardan la ley de los alimentos y se guardan de algunos alimentos o qué sé yo. Y yo solo quiero decir, si alguien aquí quiere hacer eso por gratitud, por tradición, gloria a Dios. O sea, qué bendición poder celebrar estas cosas que nos recuerdan del corazón de quién es nuestro Dios. Solo lo único que pido es no usemos esa celebración como para que nosotros pensemos, como ya lo celebré, entonces ya estoy salvo. Porque la ley no salva. Entonces, lo único que les pido es, en medio de todo esto, mantengamos nuestros ojos puestos en Cristo. Porque ahí está nuestra única esperanza. Ahora, en medio de todo esto, quiero que vean algo curioso, porque dice, ¿qué diremos pues? Dice, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y después nos pone un ejemplo curioso, porque dice así, dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora, me llama la atención y me parece muy interesante que haya puesto Pablo el ejemplo de la codicia. ¿Por qué no usar el asesinato? Yo no conocería el asesinato si no es por la ley. ¿Por qué no usar el adulterio? Yo no conocería el adulterio si no es por la ley. Yo creo que fue algo muy intencional del apóstol Pablo. Y sepan esto, Pablo era fariseo. Es más adelante en otro libro se presenta él como fariseo de fariseos. Él era alguien que por lo menos en la forma de la ley la cumplía toda. No asesinarás, check. O sea, no cometerás adulterio, check. O sea, no robarás, check. No codiciarás. La codicia es algo que pasa adentro. La codicia, la envidia, si el desear lo que tiene mi hermano, es algo que pasa en el corazón, que nace en el corazón. Y parte de lo que Pablo está haciendo, y miren, no se pierdan esto, parte de lo que Pablo está haciendo nos está diciendo, el problema del pecado no es solo lo que hago por el pecado. El problema del pecado es un problema del corazón, porque del corazón nace todo esto. Y para alguien como Pablo, que guardaba la ley estrictamente, esto le revela y le dice, y tú también sos culpable. Porque aun cuando has guardado la forma de la ley estricta, tu corazón está fuera de control. Y esto fue lo que le hizo clic a Pablo. El decir, podrá estar todo en orden, pero tu corazón está desordenado y por lo tanto hay pecado ahí en el corazón. Se llama codicia. Estás viendo y estás envidiando. Y es que la codicia nace en el corazón, pero la codicia después se transforma en todos los demás pecados. Porque cuando yo codicio y tal vez veo el carro de Rogelio y digo, ay, qué lindo el carro de Rogelio, y comienza a crecer, admirar el carro de mi hermano no es pecado. Pero cuando comienza a crecer una amargura en mi corazón porque él tiene carro y yo no tengo carro, porque solo es un pasito más para decir, yo le voy a quitar el carro. Y eso me puede llevar al robo. ¿Sabes qué? Él no lo merece, porque si ustedes conocieran a Rogel, eso me podría llevar a envidiar de tal manera que mate a mi hermano. Y muchos han matado por envidia, y muchos han matado por codicia, y muchos han robado por codicia, y muchos han adulterado por codicia, porque ven y ahora codician a la esposa, a la mujer de su prójimo, y deciden tomarla. Entonces el punto es demostrar que el pecado es más profundo que solamente un comportamiento. El pecado es un problema del corazón. Y Pablo nos ilustra esto diciendo, hey, según yo estaba bien, y yo no conocía la codicia hasta que la ley no me lo señaló y me dijo, mira lo que está en tu corazón, ahí también hay codicia. Versículo número 8, miren, seguimos adelante, dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, toda codicia. Porque sin la ley el pecado está
muerto. Ahora, les voy a explicar eso porque suena complicado, pero es cierto, ¿sí? Y esto es muy, muy cierto. Y es que la ley, aparte de mostrarnos el pecado, la ley alborota nuestros corazones, alborota el pecado en mi corazón y ahora me hace querer pecar más. ¿Cómo así? Todos lo hemos vivido y todos lo sabemos. No hay nada más tentador como que me digan esto es prohibido. Además, hay cosas que ni siquiera se me habían ocurrido, que no tenía ganas de hacer nada de eso hasta que me dijeron no. No, ahora que me dijeron no, yo quiero. Porque todos somos rebeldes. Todos tenemos una rebeldía en nuestro corazón que quiere hacer aquello que me prohíben. Y es que Pablo está diciendo que quizás podemos sentir poco interés por hacer algo hasta que la ley me lo prohíbe. Y cuando la ley señala y me dice no, me alboroto. Y entonces digo, entonces sí. Y entonces voy por eso. Y hay un libro muy curioso, muy antiguo, Agustín, sí, uno de los padres antiguos de la iglesia, en su libro Confesiones, ilustra esto de una manera muy clara. Y él en su segundo libro de Confesiones cuenta esta historia. Y mírenla, aquí se las va a poner en la pantalla. Pero decía así, dice: cerca de nuestro viñedo, decía él, había un árbol de peras lleno de fruta. Y aunque la fruta no era particularmente atractiva, ni en color ni en sabor, yo y algunos otros jóvenes concebimos la idea de sacudir el árbol para que las peras cayeran y así poder llevárnoslas. Robamos toda la fruta que pudimos cargar. Esto no lo hicimos para comernos las peras. Quizás probamos algunas, pero después aventamos el resto a los cerdos. Nuestro placer verdadero fue simplemente hacer algo que no estaba permitido. Yo tenía un montón de peras más ricas en mi propiedad. Solo tomé estas con el fin de ser un ladrón. Una vez las tuve, las tiré, y todo lo que saboreé de ellas fue mi propia iniquidad, la cual disfruté muchísimo. Terrible este Agustín, ¿verdad? Así es el corazón del ser humano. Y eso es lo que Pablo está diciendo. La ley, o sea, el pecado, aprovechándose de la ley, produjo en mí codicia y produjo en mí todo este tipo de cosas que antes no tenía. Y es que esto es lo que pasa, tú y yo, y el pecado original, o sea, el primer pecado es que tú y yo tenemos en nuestro corazón el deseo de ser Dios. Queremos ser Dios, queremos que nadie me diga qué hacer. Yo soy el dueño, Señor, amo de mi vida, de mi destino. Sí, yo soy absolutamente independiente y soberano y nadie me va a decir a mí qué hacer. Eso es lo que todos queremos. Y la ley, cada vez que vemos la ley, es un recordatorio que nos ofende de que no somos Dios. Déjenme leérselos porque hay un pastor, Tim Keller, murió hace un par de años, pero él creo que lo dice mucho mejor de lo que yo se los puedo explicar. Miren lo que él decía. Él decía: tenemos un deseo profundo de estar a cargo del mundo y de nuestras vidas. Queremos ser soberanos. Cada ley que Dios establece es una violación a nuestra absoluta soberanía. Nos recuerda que no somos Dios y nos impide ser soberanos para vivir como queremos. Ese es el problema de la ley. Me recuerda, tú no sos Dios, tú no pones las leyes, tú no pones las normas. Y eso me ofende. Y eso no le gusta a este corazón rebelde que quiere ser su propio Dios. Versículo número 9 dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ahora, déjenme ilustrarles eso porque todos lo van a entender. Hay muchos que estando muertos en pecado vivían tranquilos. Antes de Cristo eran felices, se sentían libres. O sea, viva la vida, hacían lo que querían y no sentían ninguna culpabilidad al respecto. Y Pablo dice: yo en algún tiempo, yo sin la ley vivía. O sea, yo me sentía tranquilo, pero de repente, dice, vino el mandamiento y el pecado revivió. De repente tú tienes un encuentro con Dios. De repente tú tienes un encuentro con Cristo. De repente puedes ver el mandamiento de Dios. Y en lo que antes te gozabas,
de repente ahora te pega una cachetada en la cara y te dice, eso no está bien. Y eso puede causar culpabilidad, puede causar condenación, puede causar angustia. Y lo que antes te daba gozo, ahora te condena. Y por eso Pablo dice, yo sin ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora lo vi y ya no me gustó. Lo vi y mató esa parte de mi vida que disfrutaba. Y ahora, como decimos, ya no puedo pecar en paz. Ya no podemos pecar tranquilos. Y dice, y lo que era para vida, el mandamiento que era para vida, porque la ley de Dios es para vida, para mí resultó para muerte. Y es que para mí me señaló todo lo que había en mi corazón y me hizo ver lo podrido que estaba mi corazón, y en lugar de bendecirme, me trajo muerte. Hay otro teólogo que me encanta leer, y él decía esto, porque él decía, miren, él decía, el mismo sol que hace del jardín de flores algo fragante, hace de la pila de estiércol algo asqueroso. El mismo calor que derrite la cera endurece el barro. La misma ley que Dios nos dio para bendecirnos puede traer tristeza, puede traer dolor, puede traer culpa, puede, en lugar de darnos vida, darnos muerte. Versículo número 11 sigue diciendo así: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Recuerden esas tres palabras: santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, varias cositas aquí. Y esto es lo que quiero reforzar, lo que hemos dicho varias veces: la ley es buena. La ley nos revela y nos refleja, y aunque ya lo he dicho muchas veces, la ley nos enseña primero que todo el corazón del creador de la ley. Y el corazón del creador de la ley es increíble. Es que la ley refleja quién es Él. Y si la ley dice no robarás, es porque servimos a un Dios generoso. Y si la ley dice no matarás, es porque Él es el dador de vida y quiere preservar la vida. Y si la ley dice no codiciarás, es porque el Señor nos da libremente lo que todos necesitamos, cada uno en particular, cada uno individualmente. La ley es hermosa. Y después nos dice, y el mandamiento dice, es santo, es justo y es bueno. Solo piensen esto: es santo porque demanda de nosotros santidad, motiva a la persona a la santidad. Es santo porque nos enseña la santa voluntad de un Dios santo para nosotros. El mandamiento es justo, promueve la igualdad, promueve la justicia, nos enseña a cuidar por el necesitado. No, si ustedes leen la ley, es increíble. Hay mandamientos hasta cómo cobrar una deuda de una manera correcta. Y cómo cobrar una deuda de tal manera que no matemos al deudor en el proceso de haberle cobrado la deuda, pues simbólicamente, ¿verdad? Y dice, y es buena, porque la ley fue dada para la bendición de toda la humanidad. Y la ley fue creada para conservar la paz, para conservar el orden. Y la ley, después al final dice algo interesante, pero la ley nos hace ver el pecado como realmente es. Y lo que decía era que nos hace ver que el pecado es sobremanera pecaminoso. Y esto no significa que hay niveles de pecado. Este pecado es medio pecaminoso, este es de sobremanera. No. Lo que nos está diciendo es, cuando yo lo veo a la luz de la ley, lo veo como realmente es. Lo veo como lo sucio, lo podrido y lo terrible que realmente es. ¿Y cómo es realmente? Es sobremanera pecaminoso, increíblemente ofensivo. O sea, yo creo, en el Antiguo Testamento habían leyes de cómo presentar el sacrificio. Iban a agarrar la sangre y le iban a rociar, iban a agarrar los intestinos y los iban a quemar. Y cuando uno ve eso, uno dice, qué asco, ¿o no? Yo imagino que era una forma muy gráfica de Dios decir, así me siento yo sobre tu pecado. Si esto te da asco, imagínate cómo me siento yo de tu pecado. Sobremanera pecaminoso. Dice, el problema no es la ley, el problema es el pecado. Y solo en estos 3 versículos pareciera que el pecado tiene como una
fuerza propia, como personalidad propia. Dice, nos confunde, nos engaña, nos mata. Todo eso en el versículo 11. El versículo 8 decía, produce en nosotros codicia. O sea, como que el pecado causara todo esto. Y el punto que quiero hacer es, no despreciemos la ley. Honremos la ley como lo hacía Pablo, con el entendimiento de que la ley expone, pero solo Cristo salva. Ahora, a la luz de todo esto, Pablo nos enseña, esto es lo que hace la ley. La ley nos muestra el pecado. Y ahora Pablo nos va a comenzar a hablar de su propia experiencia. Y nos va a enseñar cómo, cuando él comenzó a ver el pecado, se despertó una lucha en su corazón, una lucha terrible. Versículo número 14. Y les voy a leer varios versículos juntos porque quiero que vean toda la lucha de Pablo de junto. No quiero que la vean partido, quiero que vean esta angustia. Dice, porque sabemos, versículo 14, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, ven esta lucha que hay en Pablo, ¿no? La ley es buena, la ley me muestra mi pecado. Y cuando yo vi esto, ahora comienzo a identificar todo lo que hay en mi corazón y me doy cuenta de esta lucha. Y solo miren la lucha y déjenme resumírselas. Por un lado vemos a un Pablo, un cristiano, que dice, yo reconozco que la ley es espiritual. Yo reconozco que la ley es buena. Yo quiero hacer lo que la ley dice, ¿sí? Y hay algo en mí que se deleita en la ley de Dios. Pero por el otro lado, yo soy carnal y me cuesta y me siento vendido a la esclavitud del pecado. Y hago lo que no quiero y en mi carne, dice, no habita nada bueno. Y él puede identificar que el mal está presente en él. Se siente prisionero de esto. Y hay esta lucha intensa. Una lucha que, como le decía, no es solo de Pablo. Cualquiera aquí que ha luchado con un vicio, por ejemplo, desde el alcohol, las drogas, lo que sea, la pornografía, lo que sea, cualquiera que ha luchado con un vicio entiende esto. Y dice, yo sé lo que es bueno, yo sé que no debo hacerlo, yo sé que esto le hace daño a mi cuerpo, le hace daño a mi matrimonio, yo sé que esto ofende el corazón de Dios y sé que esto es malo y no quiero hacerlo. Y queriendo hacer esto termino aquí muchas veces. Y cuando lo hago me detesto a mí mismo. Y cuando lo hago me siento asqueado por mí mismo y no entiendo por qué queriendo hacer lo bueno termino haciendo lo malo. ¿Les ha pasado? Bien, nos pasa en todo. Dejen ejemplos tontos. Estaba hablando en el primer servicio con alguien. Me dice, ay, pastor, te veo más flaco, estás yendo al gimnasio. Y nos pusimos a hablar del gimnasio. Y sí, estaba más flaco, gracias a Dios. Díganle eso al pastor, se va a sentir contento. Sí, pero estábamos hablando de eso y yo me puse a pensar y digo, okay, muchos es, yo sé que el ejercicio es bueno, yo sé que es bueno para mi cuerpo, yo sé que es bueno aún para mi mente, yo sé que me va a dar más energía, yo sé que me va a permitir sentirme mejor, yo sé que me voy a ver mejor, yo sé que y sin embargo, cuando suena el despertador en la mañana, le apacho el botón y le apacho el botón y le apacho el botón, y como a la quinta apachada del botón ya no me da tiempo. Y cada vez me decía, y si no hice nada el lunes, ya no hice nada en toda la semana. Y queriendo hacer lo bueno y sabiendo lo que es bueno para mí y sabiendo que esto es necesario, termino no haciendo lo que quiero, sino haciendo lo que no quiero y me detesto.
y me cae mal y me siento asqueado por eso. Y lo mismo pasa por la comida. Yo sé que la lechuga es buena y yo sé que el brócoli es bueno para mi ser, pero miren esa pizza y miren esa hamburguesa y miren esto. Es que qué cosa. Y llego, y no sé si han visto esos videos donde sale alguien diciendo: este es mi tercer intento para hacer una ensalada y no sé qué me está pasando, qué estoy haciendo mal. Y hay una pizza enfrente de él y uno dice: no sé qué estoy haciendo mal, pero sé lo que es bueno, quiero hacer lo que es bueno, y termino haciendo lo que no quiero y me caigo mal y me detengo con el carácter. ¿Cuántas veces ustedes no les pasa que dicen: ay, viene la persona, la detesto, de verdad, Señor Jesús, ¿por qué me lo traes? Es que encuentre otra iglesia. O sea, de verdad, hay tantas iglesias en Guatemala y tiene que venir a mi iglesia. O sea, Señor, y ahí va a venir y yo sé que me voy a topar con esta persona, pero yo voy a ser cristiano y lo voy a amar y le voy a dar la bienvenida a esta iglesia que te ama, ¿sí? Y hasta lo voy a abrazar para que él se sienta bienvenido. Y cuando lo veo subiendo las gradas, se revuelve todo en mí y mejor le doy la espalda y me voy. Y me vieron irse, pero ¿saben qué? Quería hacer lo bueno y terminé haciendo lo malo. Y hay algo en mí que no lo logra, ¿sí? Y me siento, como decía Pablo, prisionero de. Y cuando Pablo ve esto, él llega a una conclusión, y a la luz de su lucha y muchas veces derrota ante el pecado, Pablo dice: no soy yo, es el pecado que mora en mí. Y si ustedes son como yo leo esto y digo: eso suena a excusa barata. ¿O no? No fui yo, fue el pecado. Sí, es que el pecado mora en mí, pero no era una excusa barata. Es simplemente el reconocimiento o una explicación de algo que todos experimentamos. Y es que aun cuando ya fuimos salvos y aun cuando ya fuimos redimidos, seguimos viviendo en un mundo caído. Seguimos viviendo en un mundo donde el pecado sigue ahí, donde el pecado me sigue tentando y donde ese pecado a veces gana en mi corazón. Y para que lo entiendan, déjenme contarles, aquí en la iglesia, las últimas 2 semanas ha habido una batalla campal contra un gato. No, en serio. Hace como 2 semanas, de repente un día entramos y fue como que: ¿a qué huele? ¿A qué huele? Y muchos conocen a Sam, es uno de los miembros del equipo. Él tiene nariz de chucho, decimos, porque él comienza y de repente: ¿a qué huele? Y llegamos y de repente un basurero tirado y basura regada y decimos: ¿qué onda? Y a los pobres muchachos de mantenimiento fue así como: muchachos, no, o sea, de verdad, hagan su trabajo, limpien, recojan. No, pastor, de verdad que nosotros dejamos todo nítido. ¿Y qué está pasando? Y de repente descubrimos, pues a través de las cámaras, encontramos que hay un gato. Un inquilino no deseado en esta iglesia. Y donde nosotros nos esforzábamos y limpiábamos y trapábamos y ordenábamos, había algo que después de todo nuestro esfuerzo hacía desastres en la noche. Y entonces comenzó esta batalla campal. Y miren, queríamos tenerlo listo, queríamos tenerlo limpio, queríamos tenerlo ordenado. Y no yo, no el equipo, sino el gato que vive acá lo hacía complicado. Y comenzaron los planes y comenzaron las estrategias. Y terrible el gato, solo déjenme contarles, terrible el gato. Poníamos las trampas y poníamos la comida. Y la trampa era sensible. Al día siguiente aparecía sin comida, la trampa caída y el gato no estaba dentro. Llegamos a pensar que había sabotaje interno. O sea, llegamos a pensar que había alguien que dejaba ir al gato porque no quería que nos deshiciéramos del gato. Pero no, las cámaras dijeron que simplemente el gato era muy inteligente. Hasta que el lunes en la noche, a medianoche, Sam con su hijo se vinieron aquí de cacería. Y toda la noche, déjenme aclarar, digo cacería, pero tuvimos misericordia porque ya le íbamos a dar bocado. O sea, ya le íbamos a dar matarilli al gato. Hasta que la semana pasada alguien nos dijo: no, pastor, pónganle su cajita arenero y pónganle de nombre Liberty y adóptenlo. Y dijimos: no. El lunes en la noche, a medianoche, cayó el gato. Sí, cayó el gato, no lo tuvimos que matar, no le tuvimos que dar bocado, pero y ya la cosa se mejoró.
Ahora, algo así es nuestra lucha contra y nuestra frustración contra el pecado, ¿sí? Hay un inquilino no deseado en nuestros corazones. Hay un inquilino no deseado que aun cuando nosotros queremos hacer todo bien y poner las cosas en orden, hace desastres. Y Pablo lo describe y dice: no soy yo, es el pecado que vive todavía en mí. Lo único, a diferencia del gato, a ese inquilino sí hay que darle matarilli. O sea, a ese inquilino sí hay que darle bocado. A ese inquilino sí hay que crucificarlo junto con Cristo, todos los deseos de la carne. Y eso es del capítulo 8. Así que vamos a llegar a eso en el capítulo número 8. Pero la lucha en el corazón de Pablo es tan grande. La batalla en el corazón de cualquier creyente es tan grande que ustedes lo vieron. Es que yo sé lo que es bueno y termino haciendo lo malo, y lo bueno que quiero hacer no hago, y lo malo que no quiero hacer eso hago, y cuando hago lo malo me siento. Y vemos esta batalla que termina esto con un clamor y con un yo creo que Pablo haber escrito esto así en dolor, en agonía, en pena, porque lo leemos en el versículo 24. Y yo quiero que ustedes le pongan audio a este texto, porque lo leemos y Pablo termina diciendo así, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, no sé si ustedes pueden percibir la agonía que había en Pablo en esta lucha. Entonces, miserable de mí. Y saben, solo entre paréntesis, cuando leemos la parte negativa de su lucha, me siento esclavo, me siento vendido al pecado, el mal reside en mí. A algunos les cuesta creer que un creyente regenerado sea todo eso: esclavo, vendido al pecado, y no que Cristo te había hecho libre, pues. Pero cuando amamos al Señor, cuando nos hemos rendido ante la cruz de Cristo, cuando el Espíritu Santo vive en nuestro corazón, el pecado nos hace sentir así. Y el pecado en mi corazón me hace sentir y decir: miserable de mí. O sea, Señor, ¿hasta cuándo voy a seguir luchando con esto? ¿Sí? Como lo habíamos hablado al principio, la lucha que hay en nosotros no es evidencia de que yo no sea salvo, es evidencia de que sí soy salvo. Porque precisamente el Espíritu Santo, miren, cuando Jesús estaba preparando a sus discípulos para su partida, en los últimos capítulos en el Evangelio de Juan, les comienza a decir: hey, ¿saben qué? Yo ya me tengo que ir. Y en Juan capítulo 16 les dice: pero yo me voy, pero va a venir el Espíritu Santo, y cuando Él venga, dice, Él los va a convencer. Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese asqueado, esa lucha, ese deseo de no hacerlo, es el Espíritu Santo obrando en ti, diciéndote y convenciéndote de pecado, de justicia y de juicio. Así que si tú estás luchando, aun cuando hayas perdido una o muchas batallas, pero hay una lucha en tu corazón, dale gloria a Dios. El Espíritu Santo está haciendo algo en ti. A mí lo que me preocupa no es cuando un cristiano peca. Claro, a nadie le gusta que el cristiano peque, pero ni me asusta ni me sorprende que un cristiano peque. Lo que sí me asusta es cuando un cristiano peca y no se arrepiente. Eso sí me asusta. Lo que sí me sorprende es cuando un cristiano peca y ya ni siquiera le molesta. Eso me preocupa. El cristiano que ya hizo la paz con su pecado. ¿Saben? Algunos dicen: ¿será que soy cristiano? Esa pregunta la hago yo al cristiano que no le molesta el pecado. Ahí sí pregunto yo: ¿será que sos cristiano? Porque si de verdad el Espíritu Santo estuviera en ti, estarías luchando contra el pecado, estarías molesto contra el pecado, estarías asqueado con lo que estás haciendo. Así que si tú estás luchando, ánimo, tranquilo. O sea, el Espíritu Santo está obrando en ti. Si tú dejaste de luchar, o sea, a ti ni te molesta el pecado, espero que estés intranquilo, porque esa salvación sí la cuestiono yo. Y ahí sí me pregunto yo si de verdad alguien ha entendido el Evangelio. ¿Saben? Todo cristiano está en un proceso de santificación. Todos los cristianos. Eso no significa perfección. Eso no significa que no vuelvo a pecar, ¿sí? Eso simplemente significa que estoy en un proceso de aquí a que me muera, donde estoy luchando contra el pecado,
y luchando contra la corrupción que sigue habiendo en mi corazón, que Cristo está todavía regenerando en mí. Así que Pablo grita: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y automáticamente, inmediatamente nos da la respuesta. Versículo 25 dice así: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién me librará? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Él es el único que me libra. No la ley, no el esforzarme más, no el tratar más duro. Hay que esforzarnos, hay que tratar más duro, todo eso. Pero ¿quién me salva? ¿Quién me libra de esto? Es Jesucristo, Señor nuestro. Y después concluye y dice: así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. ¿Quién me librará? Jesucristo. ¿Sabes? Nuestra única esperanza está en Jesús. La única respuesta a esa pregunta, ¿quién me librará?, es Jesús. Porque Jesús es la esperanza que todo creyente tiene para su pasado, para su presente y para su futuro. Porque Jesús, ¿saben?, Él nos libra de la condenación del pecado. Y eso es lo que dice el siguiente versículo, capítulo 8, versículo 1. Dice: así pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. O sea, Él viene luchando y diciendo: Señor, ¿y qué voy a hacer? Y dice: pero gracias a Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En la cruz, Jesús pagó por todos tus pecados. No hay pecado tan grande que la cruz de Cristo no pueda cubrir. No hay persona que haya estado tan lejos de Cristo que su gracia no lo pueda alcanzar. Él es la única esperanza para todo lo que has hecho. Y Él es la única esperanza para tu presente, para todo lo que haces hoy. Porque hoy, en la vida del creyente, Cristo vive en ti por medio de su Espíritu Santo. Y aunque la lucha contra el pecado continúa, no estamos solos. No estamos luchando solos. Jesús está presente en nosotros por su Espíritu, dándonos el poder para obedecer. Y Jesús es nuestra única esperanza futura. ¿Sí? Porque va a llegar el momento donde Cristo nos va a librar totalmente del pecado, donde ya no va a ser una lucha, donde ya no vamos a tener que resistir ni luchar. Y como creyentes ponemos los ojos en ese día, en esa redención total, final, cuando finalmente vamos a ser libres del pecado. Aún en nuestro cuerpo se nos va a dar un cuerpo glorificado. Ahora, para que sientan que aprendieron algo, teológicamente hablando, a esas 3 etapas la Biblia lo resume en una palabra: salvación. Y es que la salvación es primero un evento. Hay un instante, un momento donde yo pongo mi fe en Jesucristo. La Biblia le llama la justificación. Y en ese momento fui limpiado de todos mis pecados. Fui hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En ese momento, teológicamente, nosotros decimos: en el momento de la justificación, Él quita la paga del pecado. Pero la salvación no solo es el momento. De ese momento en adelante, yo entro en un proceso que le llamamos la santificación. Y es donde, por medio del poder del Espíritu Santo, Él comienza a quitar el poder del pecado. Él quitó la paga del pecado y ahora quita el poder del pecado. Las garras que el pecado tiene metidas en nuestra carne, en nuestro corazón, están siendo quitadas a través de nuestra vida hasta el día que muramos. Y vamos a dar 3 pasos para adelante, quizás 1 para atrás, pero vamos de aumento en aumento, dice, hasta que el día es perfecto. Y va a llegar un momento, esa es la esperanza. O sea, tenemos el evento, tenemos el proceso y hay una esperanza de un momento cuando tú y yo muramos y estamos presentes delante de la presencia del Señor, donde Él quitó la paga del pecado, Él está quitando el poder del pecado y Él va a quitar la presencia del pecado. Y el pecado no va a existir. Ya no vamos a tener que luchar, ya no vamos a tener que resistir, ya no va a ser un tema. Vamos a tener un cuerpo glorificado y ya el pecado ya ni siquiera va a ser atractivo para nosotros. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte miserable de mí? Gracias a Dios
por Jesucristo nuestro Señor. Él es la única respuesta, Él es la única esperanza. Estaba viendo un videito. Rick Warren, muchos lo conocen por el libro Una vida con propósito, ¿verdad? Y tiene una iglesia enorme cerca de Los Ángeles. Hay un videito de él donde él está hablando en una graduación, no sé de qué, si de la universidad o de su seminario o qué sé yo. Y él está hablando y él dice esto precisamente, dice: muchos me dicen, Rick, es que el problema es que yo no amo lo suficientemente a Jesús y por eso hago todo lo que hago. Y él dice: no, el problema no es que tú no ames lo suficiente a Jesús. El problema, decía él, es que no entiendes cuánto Él realmente te ama. Y cuando tú entiendes cuánto Él realmente te ama, cuando tú ves esa cruz y ves el amor de Dios derramado ahí, cuando ves lo que Él hizo, la forma en que nació, la forma en que vivió, la forma en que murió, y todo eso lo hizo por ti, entonces eso comienza a despertar en ti un amor más grande por Él. Y eso es lo que va a hacer que las garras del pecado comiencen a soltar nuestro corazón. Entonces, otra vez, el problema no es que tú no ames lo suficientemente a Dios, es que no has comprendido cuánto de verdad Él te ama. Y así que Romanos 7, ojo, Romanos 7 termina con un grito desesperado: miserable de mí, y un rayo de esperanza. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Romanos 7 nos muestra una lucha real, intensa y frustrante que hay en el corazón de todo creyente. Queremos hacer el bien y no siempre podemos, pero hay una fuerza en nosotros que lucha contra nosotros y no nos deja, y nos enseña dónde está el problema. Pero Romanos 8, el siguiente capítulo, nos extiende esta respuesta. Romanos 7 nos dio la respuesta, gracias a Dios por Jesucristo. Y el 8 comienza a extenderla, ¿sí? Porque gracias a Dios por Jesucristo no es una frase que cierra, no, es una puerta que apenas se abre. Y el capítulo 8 nos va a comenzar a explicar lo que Jesucristo hace y cómo transforma la vida del creyente. Y ahí vamos a ver en Romanos 8 todo lo que acabamos de hablar. Él nos libró del castigo por el pecado pasado. Él nos da la fuerza para resistir el pecado presente. Él nos va a librar del pecado en el futuro cuando Él regrese. Y déjenme decirles, si de verdad Romanos 8 es probablemente el clímax del libro de Romanos, es quizás el capítulo más glorioso de todo el libro de Romanos, quizás el capítulo más glorioso de la Biblia, ¿sí? Así que de verdad vamos a pasar 3 o 4 semanas en Romanos 8. No se lo pierdan, no se lo pierdan, va a ser de increíble bendición. Por hoy, termino con esto. Quizás tú viniste hoy y esa lucha es muy real en tu corazón. ¿Y ahora qué hago con esta lucha? Gracias a Dios por Jesucristo. ¿Sabes qué haces? Corres a Jesucristo, como ya, si tú eres un cristiano, ya corre a Jesucristo, no te sueltes de Él. O sea, yo una vez prediqué un mensaje que se llamaba Garrapatas de Dios. Apréndete como garrapata del Señor. No descuides tu vida de oración, no descuides la lectura de la palabra, no descuides el congregarte, el participar con otros, el que otros hablen a tu vida. Yo he descubierto en mi vida, yo Francisco, mientras más vivas estén mis disciplinas espirituales, mientras más disciplinado yo, valga la redundancia, en mis disciplinas espirituales, menos atractivo se mira el pecado. Pero cuando las descuido, cuando dejo de orar, cuando dejo de leer la palabra, cuando dejo de congregarme, cuando dejo de confesar mi pecado, de invitar a otros a que hablen a mi vida, el pecado comienza a verse un poquito más atractivo cada día. Si tú estás prendido de Jesús, luchar contra el pecado es más fácil. Si tú descuidas eso, se vuelve más difícil. Así que si tú viniste luchando, no salgas de aquí diciendo: esto no sirve, yo tiro la toalla porque igual, miserable de mí, o sea, voy a seguir luchando. No luches en contra del pecado, lucha a favor de Cristo. Llénate tanto de Cristo que no haya espacio de nada más en tu corazón. Y si tú viniste hoy y quizás eran los que dicen: yo vivía sin la ley y vivía feliz,
Y después de esta prédica, gracias pastor, ahora me siento infeliz. O sea, ahora veo todo lo que está pasando a mí. Quizás es momento de que tú des ese paso y digas: yo necesito a Cristo. Quizás es momento que digas: yo necesito rendirme a Cristo y dejar que Él limpie mi pasado, que Él fortalezca mi presente y me dé una esperanza que solo Él me puede dar acerca del futuro. ¿Sí? Así que si puedes hacerlo cómodamente, ponte de pie, ahí donde estás. Y vamos a orar. La gracia de Dios es increíble. Y vamos a unirnos al equipo mientras cantamos de la gloria, de la gracia del Señor. Y reconocemos, como decía, nadie está tan lejos que la gracia de Dios no lo pueda alcanzar. Y vamos a cantar acerca de esa gracia tan gloriosa, de esa gracia maravillosa que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sí? Así que oremos. Padre, gracias Señor. Padre, gracias que en esa frustración que yo he sentido personalmente en mi lucha contra los pecados en mi corazón, no estamos solos, Señor. No es una lucha solo mía, no me hace extraño, Señor. Padre, yo oro que solo no me deje rendirme. Ayúdame a seguir luchando. Fortaléceme para poder resistir, mi Dios. Y déjame poner mi esperanza, aun cuando yo he fallado, en ti, reconociendo que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Hay una lucha, hay una batalla, pero no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Padre, gracias Señor por tu misericordia. Y hoy celebramos esa gracia, celebramos la gloria de tu gracia, Señor, y bendecimos tu nombre. Y lo hacemos hoy en el nombre maravilloso de aquel que vivió y murió y resucitó por cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te adoramos, Padre.